Y bueno, hablando de la palabra, pues este mes de febrero estoy compartiendo sobre el proceso de transición. Estamos en una temporada de transición, estamos pasando del invierno a la primavera. Ya empezaron ustedes a sentir que hay un clima diferente, ¿verdad? Sí, están pasando los fríos intensos y estamos entrando en una temporada nueva que nos prepara para la primavera, y la primavera pues iniciará a partir del 21 de marzo del próximo mes, y mientras tanto estamos en transición. Entonces, estoy hablando de esto porque es importante entender qué es la transición. Ya comenzaba yo a definirla hace 8 días, pero es importante darnos cuenta en qué temporada estamos, en qué ciclo estamos, porque así como sucede en lo natural, sucede también en lo espiritual. No todos estamos en la misma temporada, no todos estamos en el mismo tiempo, cada uno estamos en diferente momento, y cada etapa, cada temporada tiene su transición. ¿Cuál es la transición? En el momento que pasa de una a otra. Este año Dios nos está hablando del inicio de una nueva temporada, un ciclo de 7 años que comienza con el 2023 como un año de bendición, un año de prosperidad. Esta temporada tiene su transición, es decir, no es algo inmediato, no es que Dios mágicamente va a cambiar las cosas en nuestra vida, en las circunstancias, no, Él está trabajando en nuestras vidas y hay un proceso de transición. Y muchas veces la etapa de transición es una etapa conflictiva, llega a ser una temporada traumática. Veíamos el ejemplo hace 8 días del bebé. El bebé cuando está en el vientre está en el mejor estado, en las mejores condiciones. Y cuando va a nacer, entra en ese proceso de transición. Y es una experiencia traumática, que no la recordamos porque estábamos muy bebecitos, pero estábamos muy cómodos, muy protegidos, sustentados, en el mejor clima, en las mejores condiciones, mientras estábamos en el vientre de mamá. Pero el momento de salir a la vida, hay un choque, ¿verdad? Inmediatamente cambió la temperatura, cambió el clima, todos los agentes externos vienen contra el bebé, y en ese momento el bebé tiene que estar pues bien fortalecido para empezar a repeler todo lo que son pues los virus y las bacterias y el clima y el ambiente. Es un momento crítico. Y no sé cuántos de ustedes saben, pero aquí en el caso de nuestro país y pues afortunadamente en América Latina, cada vez la tasa de mortalidad entre los recién nacidos ha ido decreciendo, es menor, de manera que los bebés son prosperados y salen adelante. Pero hay países donde no. Hay países árabes, países africanos, donde de 10 niños que nacen, solamente 3 o 4 tienen la posibilidad de ver la vida y desarrollarla, y todos los demás fallecen. ¿Sí? Hablamos de esa transición. Esa transición llega a ser impactante, traumática, y aún les puede llegar a quitar la vida, porque cambió la condición. Y si en el nuevo estado no hay las condiciones favorables, esa crisis puede llegar a destruirlos. Así es en la vida. Nuestras vidas son vidas en transición y vamos de etapa en etapa, de temporada en temporada, de ciclo en ciclo. Y de ahí la importancia de saber en dónde estamos. Es decir, hoy identificar en qué etapa, en qué temporada estoy, para de esa manera actuar con sabiduría. ¿Sí? Es decir, por poner un ejemplo, si estoy ya en la edad en que me encuentro yo, pues no me voy ahorita a preparar para un maratón de 42 kilómetros, ¿verdad? Para ir a correr. Dice, ¿ya cuánto me llevaría eso, no? Ni me estoy pensando poner metas para romper un récord de velocidad, ¿sí?
Sin embargo, a veces hacemos cosas como esas. Hacemos cosas que no corresponden a la temporada de nuestra vida, a la etapa de vida en que estamos. Tomamos decisiones sin sabiduría, que no corresponden a esa etapa, y por lo tanto las transiciones son conflictivas, son dolorosas, y pareciera que entonces las metas o los sueños que anhelamos no llegan. Por eso es tan importante poder entender las transiciones. Siguiendo con el ejemplo natural, pues otro momento de transición en nuestras vidas es pasar de la niñez a la adolescencia y etapa de juventud. O sea, hay un cambio nuevamente y hay resistencia. ¿Cuántos conocen el cuento de Peter Pan? ¿Verdad? El cuento de Peter Pan es un niño que se resiste, ¿verdad?, a crecer, que se resiste a avanzar en la vida, que prefiere y desearía quedarse como niño, seguir en la etapa infantil, ¿verdad? Esta es una realidad de nuestras vidas. Hay muchos adultos que se quedaron ahí atrás, ¿sí?, que tienen la edad de un adulto, pero siguen pensando en permanecer como niños, dependientes de los demás, en que los demás les resuelvan la vida, en que no alcanzan el nivel de ser autosuficientes, de poder ya estar listos para ayudar a otros. Y eso se comienza a experimentar conforme vamos creciendo y madurando. Y la primera resistencia es ahí, cuando hay ese paso a la adolescencia, donde ya no se sabe si se es niño o si se es joven, ya no se sabe cómo acomodarse ni cómo pararse, no se sabe cómo hablar o qué pensar, cómo conducirse con los demás. Es una etapa de transición, ¿verdad? Y bueno, afortunadamente pasamos esa etapa y entramos a otra. Y después el joven se prepara para entrar en la madurez, en la capacidad de producir, de crear, de prosperar, de casarse y de procrear una familia y pasar a la siguiente etapa. Y viene otra etapa de transición. Y así sucesivamente, ¿sí? Hoy Dios nos dice, este es un año de bendición, esta es una temporada de bendición. Y a lo mejor estamos diciendo, bueno, pues ya es febrero, o estamos por terminar casi febrero y no vemos eso. ¿Por qué no lo vemos todavía? Porque estamos en la transición. Especialmente en este año, febrero y marzo son meses de transición. Es decir, si espiritualmente estamos conscientes y estamos trabajando y estamos en la fe y en la esperanza de lo que Dios va a hacer este año y en los próximos hacia adelante, tenemos que estar conscientes de la transición. Hay transición en este momento. Estamos a lo mejor sí dejando la etapa de frío para entrar en una temporada un poco más cálida, pero mientras tanto hay que resolver algunos asuntos. Si no podemos entrar en una etapa de bendición, de abundancia, cuando seguimos arrastrando cosas del pasado, cosas no resueltas. Entonces la transición es para eso, para tratar de despojarnos de todo el peso, de toda situación que está atrás y no estar enfocados en el pasado, sino extendernos a lo que viene delante. Entonces la transición nos ayuda a caminar en eso. Entonces hoy hablamos de que estamos ya. Sí estamos en una temporada de bendición, ya la iniciamos, el año está avanzando, pero estamos en transición. Estamos pasando de un estado a otro, de una posición a otra. Y lo importante es que sí pasemos y no que nos resistamos o no que queramos que las cosas se resuelvan afuera sin resolver primeramente en nosotros, ¿verdad? Esto es importante aprender a darnos cuenta. Pablo habla del amor en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, y cuando viene hablando del amor, entra en el versículo 11 y dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, ¿verdad? Actuaba como niño, tenía actitudes de niño, pero cuando ya fui hombre, dejé de pensar, de hablar, de actuar como niño. Y más adelante dice él en el capítulo 14, que cuando él está hablando de madurez, de perfección, habla de madurez de pensamiento. Es decir, no está diciendo a las personas que solamente por la edad alcanzamos la madurez, que la edad realmente no determina nuestra madurez, que la madurez, el perfeccionamiento se expresa en nuestra forma de pensar. Entonces debemos, dice, dejen de pensar como niños. Ahí lo dice de manera específica a los corintios, dejen ya de pensar como niños, piensen como hijos de Dios maduros. Pero hay que llegar ahí,
¿verdad? Hay que llegar a esa madurez. Y entonces sabemos que en la vida espiritual también hay etapas, también hay temporadas y también se pasa por transición. Nacemos de nuevo, comenzamos a ser formados, edificados espiritualmente y nos preparamos para alcanzar madurez espiritual. ¿Qué significa alcanzar madurez espiritual? Es pensar más como piensa Cristo, pensar de acuerdo a su palabra. Y segundo, amar. Amar es la clave, aprender a amar desde el amor que Dios ha puesto en nosotros, no desde el amor humano, del amor de Dios en nosotros. Entonces, madurar en pensamiento y madurar en amor es llegar hacia la perfección, es llegar a la perfección. Estamos en ese tránsito de llegar a la perfección, perfeccionados en amor, perfeccionados en maneras de pensar, perfeccionados en maneras de actuar. Pero hay que trabajar en ello, ¿verdad? No sucede de manera automática. ¿Estamos de acuerdo? Dice, les decía yo, Isaías 43, la cita de Isaías 43, versículos 18 y 19, dice Isaías en esas palabras: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Es muy contundente la profecía, ya no vivan en el pasado. Dice Dios, voy a hacer algo nuevo. Dios hace nuevas todas las cosas y comienza en nosotros, haciéndonos nacer de nuevo. Y dice Él, ya está sucediendo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Esta es la pregunta para hoy a nosotros. Ya estamos en una temporada nueva, ya estamos en Cristo. Él está haciendo las cosas nuevas, pero ¿tú te das cuenta? ¿Ya te diste cuenta? ¿O no te has dado cuenta? Aquí es donde nos quiere despertar. Dice, yo estoy abriendo caminos en el desierto. Venimos de temporadas difíciles, complicadas, a veces situaciones traumáticas del pasado, y Él dice, en medio de todo eso, yo estoy haciendo algo nuevo. Estoy trabajando en tu carácter, estoy trabajando en tu amor, en ese amor que yo he puesto en ti. Estoy cambiando tu manera de pensar, te estoy dando una nueva visión. Yo estoy trabajando. ¿Ya te diste cuenta? Otra vez dice, abriré ríos en lugares desolados, donde parecía que no habría bendición, la habrá. Y es importante entonces decir, lo creo, confío en que así será, que Él lo está haciendo. Y me dispongo a pasar por ese proceso. Entonces, a toda nueva temporada, a todo nuevo tiempo, le antecede una transición. Siempre pasaremos por procesos de transición. Y hay que disponernos a eso, porque muchas veces no sabemos transitar. Así que la transición representa cambio. Cambio de una vieja temporada a otra totalmente nueva. En ese tránsito estamos. La transición es movimiento, es cambio de posición, es cambio de etapa, cambio de temporada. Implica pues pasar de un lugar a uno mejor, a uno mejor. La transición siempre es para mejorar. Dice Pablo, espiritualmente, Cristo nos lleva a nosotros de gloria en gloria, de transición en transición, de etapa en etapa, de ola en ola. Así trabaja con su iglesia y así trabaja con cada uno de sus hijos. ¿Cuál es el propósito? Una vida de más alta calidad. Dios quiere darnos una vida de más alta calidad. Y esto es una vida superior a lo que el mundo ofrece. El mundo nos ofrece cosas atractivas, pero perecederas. Y el costo de esas cosas atractivas muchas veces es la vida. Nos demanda la vida, nos esclaviza y solamente nos satisface por un ratito. De tal manera que se llega al final de la vida frustrado, insatisfecho, sin haber realmente vivido. Y Dios dice, yo quiero darte una vida, verdadera vida en Cristo. Una vida abundante, no de escasez, una vida de plenitud. ¿Significa esto que no tendremos ningún problema, ninguna aflicción? No, sí los tendremos, dijo Jesús, pero fíjense en mí, pongan los ojos en mí. Yo tuve las aflicciones, pero yo también tuve un propósito a cumplir. Y cada uno de nosotros está en ese propósito,
un propósito de Dios que debe cumplirse en nuestras vidas. Y Él nos capacita para que en medio de circunstancias difíciles avancemos sin perder el gozo, sin perder la esperanza, sin perder el contentamiento, sin perder la fe. Esa es la diferencia en Cristo. Quien no tiene a Cristo no tiene esta esperanza, no tiene la fe. ¿Sí? Pero quien está en Cristo tiene la capacidad de pasar por la aflicción. Dijo Cristo, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Dijo el apóstol Juan. Nuestra fe. La fe que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros. Esta es la gran diferencia. ¿Cómo vamos a transitar de una temporada difícil a la nueva temporada que viene? Desde la fe. Y desde la fe es caminar no por lo que vemos o por lo que oímos del mundo, sino por lo que Dios está diciendo a nuestras vidas. ¿Sí? Así que necesitamos ser muy conscientes de lo que estamos viviendo, porque muchas veces la transición será un tiempo de crisis, un tiempo de conflicto. Aquí hay una advertencia muy importante. Toda transición hacia algo mejor va a presentar resistencia y oposición. Siempre, siempre. Siempre que Dios nos habla de cosas mejores, de caminar hacia adelante, va a haber oposición. Va a haber cosas que se resisten, que se oponen. Y lo primero que se opone es tu pasado. Las cosas del pasado se resisten a ser abandonadas. En esas cosas del pasado está nuestra manera de pensar anterior, nuestra manera de sentir, nuestras actitudes, nuestra manera de vivir, de visualizar. Eso se resiste, no te va a querer dejar avanzar. Toda transición enfrenta oposición. Esta es una verdad en la que debemos estar claros. Y como enfrenta oposición, entonces hay conflicto, hay crisis, pero también hay desarrollo. Sin crisis y sin conflicto no hay desarrollo. ¿Sí? Pero cuando hay crisis, quiere decir que estás en una transición y que en esa crisis vas a salir adelante. ¿Por medio de qué? De la fe, de la esperanza, del amor que Dios ha derramado en nosotros. Por eso se necesita esta conciencia, el nivel de entendimiento. Una vez iniciada la crisis o el conflicto, el resultado es desarrollo en la vida de la persona, una mejor calidad de vida. Hacia allá nos estamos extendiendo. Así que debemos persistir contra las fuerzas que se oponen, porque lo antiguo resistirá y tratará de permanecer. Lo antiguo va a tratar de permanecer, va a resistirse. Y cuando se resiste, no se avanza. Por eso podemos a veces observar que pareciera que no hemos avanzado muchas veces en la vida cristiana. O en ciertas etapas de nuestra vida parece que nos quedamos atorados. Es decir, no estamos en la edad cronológica estancada, pero sí emocional, sí en nuestra manera de pensar, sí en las condiciones de nuestro alrededor. Y parece que nos quedamos allá atrás y que no hay solución para nuestras circunstancias. Y Dios dice, sí hay solución. Yo estoy haciendo las cosas nuevas. Entonces, extiéndete a lo que viene delante y suelta, deja lo que está atrás. Ya no lo traigan al presente. Ni culpas, ni pecados, ni traumas, ni heridas. Eso ya es historia. Déjalo atrás y vamos hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Uh-huh. Así que la transición pues ocurre en diferentes ámbitos, en lo natural, en lo espiritual y aún en lo astronómico. Todo el cosmos, todo el universo está en transición. No nos damos cuenta, pero estamos viajando desde que nacimos. Nacimos en un planeta que se mueve constantemente. Se mueve sobre sí mismo, rotando, pero se traslada. Está viajando alrededor del Sol. ¿Y cómo sabemos que está viajando? Por los cambios de estación. Primavera, verano, otoño, invierno, y luego otra vez primavera, verano, otoño. Y habla de ese tránsito
alrededor del Sol y de su propio giro, de su propia rotación. Y la velocidad a la que se traslada y con la que rota es grandísima. Ahorita no me acuerdo del dato de los kilómetros por hora, pero son muchos miles de kilómetros por hora y no lo sentimos. ¿Por qué? Porque ya cuando nacimos ya estaba esto en movimiento. Y se sigue moviendo y no lo sentimos, pese a que estamos girando y pese a que nos estamos trasladando. Pero ahora sabemos que no solamente la Tierra gira alrededor del Sol, sino que todo el sistema solar, incluido el Sol y los 9 planetas que son parte del sistema, se mueven alrededor de una galaxia en muchos años, durante muchos años. Todo está en movimiento. Todo nace, se desarrolla y termina. Y está cumpliendo ciclos, está cumpliendo temporadas. Y mientras eso sucede, hay una transición. Si nosotros, yo creo que hemos experimentado, a lo mejor algunos de ustedes, el viajar en avión. Cuando vas a viajar en avión, tú sientes el impulso cuando arranca, ¿sí? Cuando acelera para elevarse, en ese momento te das cuenta de la velocidad en la que tiene que despegar, porque tiene que romper las fuerzas que se oponen, ¿verdad? Pero ya cuando estás arriba, ya no se siente nada. Sabes que estás avanzando, pero ya no sientes la velocidad. Si la Tierra acelerara de repente, cosa que no deseamos, sentiríamos la aceleración, ¿verdad? No lo sentimos porque ya estábamos en el movimiento. Haz de cuenta que ya naciste en el avión, cuando el avión iba arriba, ¿sí? Por eso no sentimos el movimiento, pero todo se mueve, todo está en transición. Y es importante tomar conciencia de las transiciones para saber actuar sabiamente en medio de ellas. ¿Sí? Y así como es en lo macro, es en lo micro. Entonces hay transición en la economía, en la política, en la vida espiritual, en todas las áreas. Nuestro país está viviendo una temporada de transición, ya casi 4 años de transición, de una manera de gobernar a una manera diferente. Está costando trabajo poder quitar todo un viejo sistema, toda una vieja manera de gobernar. El sistema de gobierno que teníamos en México, o que tenemos, había llegado a un punto máximo de corrupción, de desigualdad, de abuso, de descontrol, donde solamente unas minorías elitistas estaban haciendo uso de todos los recursos y aparte vendiéndolos fuera del país, a extranjeros. Hoy estamos en un sistema diferente, se quiere cambiar, corregir esa manera incorrecta de usar el poder y usar la manera de gobernar. No va a ser fácil, por eso se enfrenta tanta oposición. Entonces tenemos un ejemplo vivo de una persona que en lo natural, en este caso el presidente, enfrenta la oposición y está en la transición. Hay resistencia, hay mucha resistencia. Hoy hay una marcha a nivel nacional de esa gente que sigue en la resistencia y que quiere que más gente sea involucrada en resistirse al cambio. Eso, así opera la naturaleza humana, resistirse. Pero esas resistencias naturales y políticas responden a intereses. Y nosotros, como hijos de Dios, pues tenemos que darnos cuenta de qué está sucediendo. Y si es para mejorar o si es para retroceder lo que nos hablan, lo que nos dicen, a lo que nos llaman. Y esta transición que vive nuestro país es buena. Hay conflicto, hay oposición, pero es bueno acabar con la corrupción, modificar el sistema político, el sistema de elección, la manera de distribuir la riqueza, de cómo explotar los recursos. Es bueno. ¿Se podrá soportar la transición? Es lo que nos va a tocar ver, ¿verdad? Porque hay mucha oposición, hay mucha resistencia. Entonces no es fácil quitar lo viejo, quitar lo que ha sido ya demasiada corrupción y poner un gobierno más humano, más democrático, más sensible a las necesidades de las mayorías, más distribuidor de la riqueza. No va a ser fácil. Y no sabemos cuántos años más le lleve, pero estamos políticamente viviendo una transición. La iglesia
de Cristo a nivel universal está viviendo una transición de maneras incorrectas de hacer. O sea, ¿por qué les hablo de esto? Porque de esto nos habla la profecía. O sea, la profecía está hablando de cambios, de las cosas nuevas que Dios está haciendo a todos los niveles, espiritual, dentro de su iglesia, en lo político, en lo económico, en lo social. Todo está sometido a un proceso de cambio para una mejor temporada. Y nosotros estamos siendo actores, participantes de este proceso. Casa de Bendición está en un proceso de transición. Poder llegar a cumplir el propósito para el cual Dios nos estableció como iglesia. Y cada uno en lo individual está en un proceso de transición. De algunos de ustedes conozco las situaciones de vida en las que se encuentran y sé que algunos pasan por momentos críticos en este proceso de transición y de cambio. Así que la gran pregunta es, ¿cómo está viviendo cada uno las diferentes circunstancias de transición? ¿Cómo está respondiendo con sus decisiones en medio de estas circunstancias? Yo veo el proceso de transición ya realizándose en diferentes esferas y niveles de nuestra vida, en lo, como digo, en lo individual, en lo colectivo como iglesia, en lo universal como iglesia de Cristo que está siendo reformada, que está siendo renovada. Vamos a ver cosas tremendas de parte del Espíritu de Dios obrando, ya los empezó a hacer. Es importante los referentes en Estados Unidos porque para la vida en Cristo que conocemos aquí en nosotros los mexicanos, pues nuestro referente han sido ellos, los Estados Unidos. Es decir, la palabra del Evangelio llegó a través de misioneros americanos aquí a México. Y durante muchos años ellos fueron los que estuvieron compartiendo. Pero después la sociedad norteamericana ha entrado en un tiempo de mucha decadencia. Y que hoy haya señales de un avivamiento entre las juventudes de la iglesia cristiana evangélica en los Estados Unidos, es un referente para nosotros, de los cambios que están sucediendo a nivel global por parte de la iglesia. Porque no solamente son ellos, también hay un mover poderoso en Sudamérica, hay un mover poderoso de la iglesia en Europa. Entonces México está en ese proceso también de entrar a la transición. Así que repito la pregunta, ¿cómo está viviendo cada uno su propio proceso de transición? Quería mostrarles un ejemplo vivo en la Escritura de cómo Dios trabaja y actúa a través de sus hijos cumpliendo sus propósitos. Yo creo que todos podemos recordar a José, el hijo de Jacob, ¿verdad? Casi todos tenemos presente esa historia. Es una historia en la que recurrentemente vamos a la Escritura, que está en Génesis. Sabemos que José era hijo de Jacob y Jacob es el patriarca, ¿verdad?, que había venido recibiendo por generaciones la herencia de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, y de Jacob pasaría a uno de sus hijos. En este caso José, que era el penúltimo de sus hijos, pues no era el primogénito. Sin embargo, Dios lo escogió para cumplir un plan y un propósito en su vida. Y sabemos que desde muy joven él tuvo sueños que Dios puso en su corazón. Por eso se llama José el soñador. Y él les declaró a sus hermanos y a sus papás los sueños que estaba recibiendo. ¿Qué sucedió? Todos conocemos la historia, ¿verdad? Que generó envidia en sus hermanos, ¿verdad? Que aún los mismos papás decían, pues, ¿cómo es posible que José esté pensando que va a llegar un momento en que le vamos a rendir pleitesía como si él fuera un gran rey, un gran monarca, ¿verdad? Si no había de dónde pensar en eso. Pero José era el preferido de su papá y le hizo una túnica especial y él sabía que era amado. Esto es importante, lo que él sabía. Él tenía los sueños, él sabía, se sentía amado, no solamente por su papá en lo natural, sino por Dios. Tenía una revelación y un entendimiento de Dios. ¿Cuándo se cumplirían sus sueños? Eso no lo sabía. ¿Qué dice la historia? Que los hermanos lo vendieron. Intentaron matarlo, pero finalmente lo vendieron. Y al venderlo quedó esclavizado.
Entonces, a los 17 años, él es vendido como esclavo. Y los esclavistas van y lo entregan a un egipcio, a Potifar, donde él comienza a servir, ¿sí? Entonces, ese sueño de grandeza que él tenía, pues a lo mejor pudo haberse acabado ahí y decir, pues creo que me equivoqué, ¿verdad? Creo que no fue lo que Dios quiso decirme, porque de estar pensando en la grandeza, ahora era un sirviente. Pero él no pensaba así, la manera de pensar. José estaba en transición. José empezó su transición cuando fue vendido. Allí empezó su transición hacia el propósito de Dios en su vida, siendo un jovencito. Y en ese propósito él nunca quitó la mirada. Dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no en las circunstancias. José nunca quitó los ojos de lo que sentía y sabía que Dios le iba a dar. Y entonces, ¿qué hizo? Fue el mejor sirviente. Lo pusieron de sirviente de un señor, sirvió con excelencia. De tal manera que llegó a ser el mayordomo principal de Potifar. Y vino la oposición, otra oposición, ¿sí? Y de ser ya el administrador de Potifar, a causa del conflicto con la esposa de Potifar, él se mantuvo íntegro y lo mandaron a la cárcel. Ese fue su premio por ser un excelente administrador. ¿Tú qué dirías? ¿Cómo, Señor? Sí, yo me porté bien. Así respondemos muchas veces. Oye, Señor, pues yo me esforcé, me porto bien, estoy orando, estoy leyendo la Biblia, me congrego y mira cómo me va. ¿Será que Dios se olvidó de ti? No, Él está trabajando. Él está formándote en el proceso de transición. Llegó a la cárcel y pudo haberse deprimido, pudo haberse suicidado ahí en la cárcel. Y no, ¿qué hizo? Servir sin perder su enfoque de quién era él. Él estaba firme en su identidad, ¿sí? Y llegó a ser el ayudante principal del jefe de la cárcel. ¿Sí? Preso sí, pero en los primeros lugares de la cárcel, ¿sí? Cumpliendo el propósito de Dios. Y ahí llegaron dos personajes que venían de la corte del faraón, que fueron mandados a la cárcel, un pastelero y un copero. Y ahí los conoció José. Y José se relacionó con ellos y se enfocó en conocer qué había pasado en sus vidas. Y ellos le platicaron sus sueños. ¿Se acuerdan de toda esta historia, verdad? Y él les interpreta los sueños. Ya cuando les interpreta los sueños, le dice al copero: cuando este sueño se cumpla en tu vida, no te olvides de mí. O sea, nunca perdió la perspectiva José. Pero fíjate, en los momentos de crisis, estando preso, se puso a ayudar a otros, a interpretarles los sueños a otros, a darles esperanza a otros. No perdió el tiempo. Él sabía que estaba en transición. ¿Tú qué haces a veces en ese tiempo? Se desespera, te centras en tu problema en vez de pensar en otros. Señor, pues mientras trabajas conmigo, voy a empezar a trabajar con el que está necesitado junto a mí. Cuando tú te enfocas en la necesidad de otros, el tiempo pasa rápido y empieza a haber satisfacción y contentamiento en tu vida. Mientras llega tu momento. Después de que él les interpretó los sueños, pasaron 2 años después de que ellos se fueron. José pudo haber dicho: oh, pues ya, esto se acabó, ya me olvidaron. ¿Y qué sucedió? Llegó el momento. El faraón necesitaba que le interpretaran un sueño y ahí el copero se acordó. ¡Ah! Se me olvidó José. Se me olvidó que José estaba allá y quise un compromiso con él. Pero esta es la oportunidad, ¿verdad? Él le puede interpretar el sueño al faraón. Y entonces fue llevado delante del faraón. Y finalmente le interpretó el sueño al faraón. Y al interpretar el sueño, dijo el faraón: tú eres el indicado para hacer todo lo que has dicho. ¿Sí? Y entonces pasó a ser el gobernador de Egipto. ¿Cuánto tiempo pasó?
Cuando José estaba delante del faraón, estaba cumpliendo 30 años. Cuando él fue esclavizado, tenía 17 años. No fue inmediatamente, ¿verdad? Tu transición puede que se extienda. ¿Ya? Sí. 13 años para poder alcanzar lo que Dios le había establecido. Pero el objetivo no es que él fuera el gobernador de Egipto, sino que él trajera salvación a su familia, ¿verdad? Después dijo él, cuando está perdonando a sus hermanos, hoy sé que Dios usó todo lo que pasó en mi vida, porque así tenía que ser para salvar la vida de ustedes y de toda la familia. Y que la promesa de Dios de una simiente salvadora se cumpliera, porque a través de esa familia Dios iba a hacer venir al Redentor, ¿verdad? Entonces, los sueños son mucho más grandes que simplemente llegar a ser gobernador de Egipto. Salvación para la familia y trascendencia por las generaciones hasta que naciera el Redentor, Jesucristo. Entonces, José es un tipo del Mesías en ese tiempo que está en tránsito. Hubo una transición muy tremendo, ¿verdad? Mientras todo esto pasaba, mientras José estaba en estos 13 años de transición, dice la Escritura ahí que en todo Dios estaba con él. Dice, y todo lo que hacía José, el Señor lo prosperaba. Y Potifar se dio cuenta que Dios estaba con él. Y el jefe de la cárcel se dio cuenta que Dios estaba con él. Y el faraón se dio cuenta que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque todo era prosperado en sus manos. Porque él sabía quién era y estaba dispuesto a la transición. ¿No sufrió José esos 13 años? Claro que sí. Tuvo aflicción, pero tuvo la capacidad de sobreponerse a todas esas circunstancias. Es lo que Dios nos está diciendo hoy. Esta es una nueva temporada, pero estamos en transición. Entonces, si aún no ves lo que anhelas, si aún no recibes toda esa bendición, no te desanimes. Dios está trabajando, ¿verdad? Él está trabajando. No decaiga tu ánimo, no te resistas, mucho menos te deprimas. Haz lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Ser consciente. Darte cuenta en qué temporada estás, qué te corresponde hacer y hacerlo en amor, en perfeccionamiento, permitiendo que Dios trabaje con tu manera de pensar, con tu manera de sentir, con tu manera de actuar, poniendo todo eso en sus manos. Amén. Nadie puede pasar, esta es otra verdad, nadie puede pasar de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de triunfador de manera automática. Es un proceso y requiere transición. Pasar de un pensamiento de esclavo a un pensamiento de victorioso en Cristo requiere una transición. Ya somos vencedores, ya somos hijos de Dios, pero estamos en transición. Él está trabajando en nuestras vidas, ¿verdad? Y esta nueva temporada es una verdad que Dios nos quiere bendecir, pero hay que darnos cuenta qué está pasando en mi vida, qué está pasando en mi entorno y qué me toca hacer, de qué cosas me tengo que desprender del pasado y hacia dónde me tengo que extender hacia el futuro, confiando en Él. Él nos está llamando a ir hacia adelante y es inevitable pasar por la transición. Y a veces esa transición puede llegar a doler, ¿verdad? Puede costarnos, pero podemos salir adelante. José pasó 13 años para llegar, pero no es el único ejemplo. David es otro ejemplo, ¿verdad? Hay muchos más, pero voy a ser breve. El ejemplo de David es muy tremendo. Él tenía 15 años, David, cuando Samuel el profeta fue y lo ungió. Él fue a la casa de David, allí trajeron a David y allí lo ungió, siendo el más chico de sus hermanos. Y cuando lo ungió el profeta, David supo que lo estaba ungiendo como rey. Pero había un rey en ese momento. Saúl estaba reinando, el primer rey de Israel. ¿Qué pudo haber pensado David? Pues vamos y hay que quitar a Saúl para tomar posesión del reino.
No, él siempre respetó al ungido de Dios, supo esperar. Una cosa fue ser ungido hoy como rey, otra fue ejercer el poder y la autoridad como rey. Una cosa es ser hecho hijo de Dios hoy, otra es vivir como hijo del rey, gobernando más adelante. Estamos en ese proceso de transición. Tenía 15 años cuando lo ungieron y llegó hasta los 30 años a ser coronado como rey. 15 años de transición. Y en esos 15 años de transición no la pasó nada cómodo. Pudo haber pensado él que pues, ¿qué pasó? ¿Me robaron la unción? ¿O de qué se trata, verdad? El mismo rey Saúl trató de matarlo. Lo persiguió y a causa de esa persecución padeció hambre, padeció persecución, estuvo expuesto a la muerte, enfrentó gigantes mientras estaba en ese proceso de formación y los venció. Y tuvo momentos de reconocimiento y momentos de mucha persecución y de mucho peligro, hasta que finalmente fue coronado rey de Israel. 15 largos años pasaron para que él pudiera acceder al trono, cuando ya era el elegido. Tú ya eres una elegida de Dios, una hija de Dios, un hijo de Dios. Y a lo mejor todavía no vemos que estemos gobernando, que estemos en plenitud de toda la vida que Dios nos ha prometido, pero estamos en ese proceso, estamos en esa transición, ¿sí? ¿Cuál es la clave? Que ambos, tanto José como David, conocieron a Dios, tuvieron una experiencia personal con Él, permanecieron en la esperanza, en la fe, permanecieron en lo que Dios les había mostrado a ellos. Por eso David escribe: Jehová cumplirá su propósito en mí. Si Él dijo que yo soy el rey de Israel, no sé cuándo, pero yo voy a hacerlo. Y aunque haya oposición, ¿sí? Aunque haya oposición del rey, aunque haya oposición de mucha otra gente, tarde o temprano yo seré el rey. Y así fue. Pero parece que 15 años no pasan en un instante, ¿verdad? Sobre todo cuando estás padeciendo, sobre todo cuando se está padeciendo, sufriendo. Pero nos enseña el Señor que así está trabajando con nosotros. Conocer a Dios y creer a su palabra y a sus promesas es lo que permite adquirir fe, convicción profunda de que Dios cumplirá su propósito. Y así como ellos dos, hay muchos ejemplos en la Escritura, ¿verdad? Pedro es otro ejemplo, Pablo es otro ejemplo, Moisés es otro ejemplo, Abraham es otro ejemplo. Siempre vamos a encontrar que tuvieron un llamado, hubo una transición en lo que llegaban al cumplimiento, hasta que alcanzaron aquello que Dios había dicho de sus vidas. ¿Sí? Así que antes de ser coronados, antes de gobernar, antes de recibir toda la plenitud de Dios, pues hay que pasar por transición y aprender a derribar gigantes. Hay que aprender a derribar toda dificultad, toda circunstancia que se presente, porque está siendo formado nuestro carácter. Amén. Vamos a estar de pie. Si yo quisiera hacer un resumen de las principales características de un conquistador que nos da aquí la Escritura, él dice que podemos ver en la vida de estos dos varones que mencioné, tanto José como David, permanecieron. Esta es una clave: permanecer. Dios está hablando a tu vida. ¿Qué necesitas? Permanecer, no retroceder, no declinar. Segundo, confiar. Permanecer, confiar en lo que Él ha dicho y obedecer. Implica obediencia también. Desarrollar carácter, estar dispuesto a desarrollar carácter, ser diligente y ser valiente. Se requiere ser valiente. Pero no es la valentía que viene del mundo, ¿verdad? Es la valentía que nos da el Espíritu de Dios en nosotros. Decía Beto hace rato en la palabra que nos daba al inicio, que el amor vence el temor.
El amor de Dios en nosotros nos hace vencer el temor. Ahí surge la verdadera valentía. No que confíe en sus fuerzas, sino en el amor que fortalece, que da seguridad, que da confianza y protección. Así que cada uno de nosotros, como escogidos de Dios, como llamados a cumplir su propósito, pasamos por transición. Y lo que hoy nos dice el Señor es: hay que permanecer, hay que estar confiados. ¿Confiados en qué? En lo que Él ha dicho, en su palabra y en la identidad que ya nos dio. Es una realidad que nos ha dado una nueva identidad, y que desde esa nueva identidad podemos ver, oír las cosas y las circunstancias de una manera diferente. Todo, absolutamente todo, pasa por un filtro distinto. No estamos angustiados, decía Pablo. Sí, estamos sufriendo, pero no caemos en la angustia, no caemos en la aflicción, no estamos derribados, no estamos quebrados. Estamos confiados en lo que Dios ha dicho y avanzamos, caminamos en esta transición, seguros de que Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Amén. Así que el tiempo de transición, pues, es un tiempo muy valioso. No es tiempo para desperdiciar, es tiempo para estar sensibles, conscientes. Y si no es mi mejor momento personal, a lo mejor sí es el momento para poder ayudar o extenderme hacia otros, desenfocarme de mi propio padecimiento para ir en busca y apoyo de aquel que está necesitado, porque no estamos en la misma situación. Esto es importante. Hoy ya no estamos como estábamos. Sí. No hemos llegado, todavía no hemos llegado, pero ya no estamos donde estábamos. Estamos transitando, y cada vez será mucho mejor las circunstancias, ¿verdad? Confiados en el Señor. ¿Qué quiere el Señor a través de esto que está haciendo en nuestras vidas? Primero, desvincularte del pasado, separarte totalmente del pasado, porque Él está haciendo cosas nuevas. Y eso incluye sanarte, sanidad de tu alma, sanidad de espíritu, restaurarte a la posición y al estado que como hijo de dignidad te corresponde. También quiere equiparte, prepararte para poder gobernar la etapa que viene hacia adelante. No podemos, arrastrando las cosas del pasado, asumir lo nuevo. Ha de ser totalmente nuevo y equipados por su Espíritu. Amén. Cristo es nuestra vida y se está desarrollando en nosotros. Por eso podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque estamos en Él y Él es el vencedor, Él es el victorioso, y a nosotros nos hace más que vencedores, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús. Padre, gracias te damos por tu palabra, que es viva, Señor, que es eficaz, que es oportuna en el tiempo propicio, Señor. Este es el tiempo propicio, este es el tiempo de bendición, este en el que nos estás hablando, este presente, Señor. Padre, ayúdanos a cada uno en la obra de tu Espíritu a ser conscientes, sensibles, a identificar en qué etapa de nuestra vida nos encontramos, qué cosas debemos dejar de atrás para extendernos a lo que viene delante, Señor. Que podamos ser sensibles, conscientes de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Cómo estás transformando nuestra manera de pensar, de sentir, cómo estás cambiando nuestro carácter, haciéndolo un carácter más semejante al de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias porque Cristo se está formando en cada uno de nosotros. Y sabemos, Padre, que nos llevas hacia la perfecta y completa voluntad tuya cumplida en nuestras vidas, Señor. Hoy oramos, Señor, porque cada uno de nosotros sea totalmente sanado y restaurado, Señor. Sánanos, Señor, sana nuestras almas. Seamos libres, Señor,
de toda culpa, de todo engaño, de toda frustración, de todo trauma, de todas situaciones, Señor, que nos hayan llenado de cosas tóxicas en nuestra mente, en nuestra alma, seamos totalmente limpios, liberados, sanados, restaurados, Señor, y que estemos en la capacidad de, en tu nombre, avanzar en medio de las circunstancias, Señor. Que ciertamente hay tormentas que pueden llegar hasta ser tempestades, pero en medio de esas circunstancias no estamos solos. Tú estás en nosotros y con nosotros, Señor. Y tú has prometido que nunca nos dejarás a cada uno de nosotros, a pesar de que hoy no veamos las cosas como quisiéramos, Señor. No nos resistimos, Padre, que no nos guiamos por lo que vemos, sino confiamos en lo que tú has dicho, Padre. Llena, Señor, llena abundantemente de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu consuelo a cada uno de nosotros en medio de la circunstancia que estamos viviendo, Señor, y que tengamos la capacidad de extendernos hacia adelante, Señor, fortalecidos en el Espíritu, soportados por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Que sin